Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Antonio Tello, por la invitación para venir a compartir con ustedes, bueno, más que nada podríamos decir las impresiones que me ha causado la lectura de este maravilloso cuento de Juan Rulfo, que es No oyes ladrar los perros. ¿Me escucha bien? Por las dudas, porque me temo que... justamente este año se cumplirían 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, que nació en el año 1917, murió en 1986 a los 68 años de un cáncer de pulmón. Eso ya es un dato anecdótico, pero como para ir entrando en el tema. Yo utilizo mucho, particularmente, me gusta mucho la manera con que Juan Rulfo escribe y arma la estructura de sus cuentos. Y lo utilizo mucho especialmente para mis talleres de escritura. Lo utilizo como un ejemplo de una narrativa depurada, en donde cada término que utiliza con una concisión y una precisión responden exactamente al tema, al modo, a la historia del cuento que está relatando. Casi diría que sus cuentos son perfectos. Lo podemos discutir en otro momento, esa cuestión. Como ustedes saben, Rulfo escribe 2 libros y que va a presuponer una ruptura con lo que venía siendo la literatura de la Revolución hasta ese momento, en donde incorpora elementos nuevos, pero aún incluso manteniendo un gran respeto por el habla coloquial del campesino mexicano, pero al mismo tiempo incorporando todos los elementos de la modernidad y bueno, y por supuesto se antepone un poco a toda esa corriente literaria del costumbrismo, del realismo y se introduce en lo que se llamaría, algunos lo han introducido en el realismo mágico, en el boom latinoamericano, etcétera. Pero bueno, esos son un poquito, como dije antes, antecedentes, digamos, como para ir introduciéndome. Justamente lo que yo quería aportar un poco con esta lectura de este cuento son fundamentalmente apuntes que he ido tomando a medida que iba releyendo el cuento, una vez más, de las tantas veces que lo he releído, a los fines, bueno, de aportar elementos, guías de lectura para ir adentrándonos un poco más lo que es la estructura, la composición y demás de este cuento. Bueno, entonces les decía, no estoy acostumbrado a hablar de pie, disculpen, solamente cuando doy clase. Juan Rulfo se ha hecho famoso en el mundo entero solamente gracias a 2 libros. Los cuentos del Llano en Llama, de 1954, y la novela Pedro Páramo, de 1955. También hubo un intento de editar un guión, El Gallo de Oro, en forma de novela, que nunca se concretó exactamente. Por ahí tengo una publicación de ese texto muy interesante. Bueno, pero No oyes ladrar los perros, uno de los cuentos que componen El Llano en Llamas, contiene 1308 palabras y 37 párrafos en casi 5 páginas, según la edición. En tan poco espacio textual, Rulfo nos entrega una historia desgarradora
propia de una tragedia griega y un cuento de arquitectura perfecta. Desde Jorge Luis Borges, que lo incluyó en su biblioteca personal y escribió sobre su obra y persona con iluminadora certeza, hasta los millones de lectores anónimos que en América y en el mundo reconocen en su literatura una puerta para adentrarse en la historia profunda de ese mundo, el rural, cuya agonía y extinción es uno de los signos más aciagos del siglo XX. Las transformaciones que en el medio social del campo estaba trayendo consigo el cambio de modos productivos, uno de carácter latifundista que sostenía relaciones sociales de tipo más bien cuasi feudal, y otro de explotación capitalista y privada de la tierra. Como resultado de los cambios sociales y económicos operados en el agro mexicano a partir de la Revolución de 1910, y más precisamente las décadas de los años 30 a 50 del siglo pasado, la forma de vida tradicional del campesino estaba cambiando, como así también sus relaciones familiares. En No oyes ladrar los perros, el padre salva a su hijo, quien antes había matado a su padrino, hecho gravísimo bajo la óptica de una relación tradicional de compadrazgo. Los personajes de Rulfo se pasean por la tierra, buscando en vano suelo firme, ya sea porque éste se les hace polvo y porque han sido heridos de muerte por la historia. Y ahora se disipan ante nuestros ojos como sombras y solo nos van quedando los ecos perdurables de sus voces que se transmiten de lengua en lengua. Rulfo es el único novelista mexicano, nos advierte Octavio Paz, que nos ha dado una imagen, no una descripción de nuestro paisaje. Un paisaje casi siempre árido, hecho de tierra, piedras y silencios. La violencia, la muerte, la degradación humana, la culpa, la miseria, el fatalismo, la frustración, la desesperanza y una sexualidad casi animal son los temas del Llano en Llamas, al que pertenece el cuento No oyes ladrar los perros. El libro tiene una sola idea básica: la soledad del hombre y la desolación del mundo en el que ha sido arrojado, alrededor de la cual se mueve una constelación de temas, como las relaciones familiares descompuestas y la inutilidad de luchar contra fuerzas superiores. Una inutilidad que también se extiende al lenguaje. El diálogo, o su ausencia, el quedarse callado ante las preguntas del padre, muestran esa inutilidad del lenguaje como medio de comunicación entre las personas, aún entre padre e hijo. El gran tema es la muerte, y en especial la muerte violenta. Virtualmente todos sus cuentos giran en torno a un hecho sangriento. La violencia y la presencia constante de la muerte son en Rulfo componentes de la condición humana. El hambre, la miseria, la frustración, la desesperanza, el fatalismo duro e insensible que componen la pobre vida del campesino mexicano son el elemento que inspira y late en la obra de Rulfo. En ellos conviven regionalismo y modernidad, tradicionalismo y novedad, antiguos materiales literarios y evocación de ámbitos primitivos recreados con las modalidades narrativas del siglo. Nacido el 16 de mayo de 1917 en Sayula, provincia de Jalisco, una región aislada, misérrima, fanática y violenta, a finales de la Revolución Mexicana, Juan Rulfo pasó su infancia en medio de la Guerra de los Cristeros de 1926 a 1929, una rebelión de algunos estados contra el gobierno federal provocada básicamente por un decreto con el que se restringía el poder de la Iglesia. Una guerra estúpida.
guerra de matriarcado. Las mujeres incitaban a los hombres a defender la causa de Dios y allí iban los hombres a matarse, dirá Rulfo en un reportaje. Varios de sus parientes, incluso su padre, murieron asesinados. Perdió también a su madre y creció en un orfanato de monjas. Entonces viví, le dijo en una entrevista a Joseph Somers, en una zona de devastación, no solo de devastación humana, una devastación, sino devastación geográfica. Nunca encontré, ni he encontrado hasta la fecha, la lógica de todo eso. No se puede atribuir a la revolución. Fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino, una cosa ilógica. De caminata agónica calificó a No oyes ladrar los perros Iber Verdugo en su libro Un estudio de la narrativa de Juan Rulfo. Un título preciso para esta historia donde un hombre carga a su hijo herido y le reprocha amorosamente por su vida de malhechor, mientras la oscuridad de la noche y las manos del hijo, agarrotadas sobre su cuello y sus oídos, le impiden ver o escuchar a los perros que indiquen la proximidad del pueblo. Por eso, al llegar finalmente, continúa reprochando, pero esta vez el hijo está muerto, aunque en realidad el narrador no dice que está muerto. Pero la descripción, soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado, destrabó difícilmente los dedos, permiten inferir la rigidez de un cadáver, pero también puede estar desmayado. Muy propia del estilo rulfiano esta ambigüedad. No importa saber si Ignacio está muerto o desmayado. El efecto dramático del cuento se ha producido lo mismo, en toda su punzante plenitud. Y eso es lo que importa. No oyes ladrar los perros es una reafirmación y universalización del tema de la humanidad luchando bajo el trágico y eterno peso. Un padre carga el cuerpo de su hijo agonizante, camino de Tonalla, en donde espera encontrar asistencia. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. A lo largo del camino hace un balance de su pasado y reprocha al hijo. Cuando percibe las luces del pueblo, descarga al muchacho. El objetivismo de la tercera persona en el relato de Rulfo, la sombra larga y negra de los hombres, siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo, según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. Relata con un laconismo extremo el avance de la noche y el paisaje seco y áspero, como metáfora de la tragedia humana, describe el creciente agotamiento del viejo y la agonía del hijo. Este objetivismo está filtrado por el diálogo entre el padre y el hijo, el cual cumple una función narrativa. El enfoque narrativo se proyecta, como se ve, en forma casi exclusiva sobre los personajes. Lo único externo que con existencia y precisión se menciona es la luna. Algunos críticos han querido asociar la luna con la muerte, ¿sí? Como símbolo de la muerte, porque de hecho todo este cuento está cargado de una simbología muy particular, ¿no? Y esto porque la luna los ilumina y les da, si cabe la expresión, realce trágico en la noche. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Sí, el enfoque solo sobre las dos figuras y su sombra. Y hay repetidamente indicado dos planos del dolor. El de arriba, dolor físico del hijo, el de abajo,
dolor moral y también físico del padre. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. A través del diálogo sabemos que el muchacho ha sido herido en un enfrentamiento, es un ladrón y asesino, conocemos las esperanzas y decepciones de sus padres, la muerte de la madre. Con magistral economía, en tan solo 5 breves páginas, Rulfo metaforiza ese peso del pasado. Estoicismo fatalista, resignación ante la desgracia y la muerte, intenso personalismo, la ficcionalización de la oralidad de gente no alfabetizada, están siempre presentes en la escritura. Y acá hago un pequeño aparte para decir que incluso los textos de Juan Rulfo tiene, podríamos decir, casi una escritura antropológica por momentos, ¿no? Porque permiten hacer una lectura de la situación del campesino en el campo mexicano después de la Revolución y, bueno, la Revolución Cristera y todos los otros movimientos. Decía entonces, la ficcionalización de la oralidad de gente no alfabetizada están siempre presentes en la escritura. Incluso cuando escribe, podríamos decir que Rulfo calla. Es lo que no dice lo que hace estallar todo el sentido de sus historias. Toda la información nos llega a través de narradores personajes que monologan o dialogan, pero que no nos cuentan la realidad de lo que ocurre. Esa realidad absoluta no existe. Lo que nos dan es su punto de vista, su perspectiva, su imperfecto conocimiento de lo que hicieron o dijeron ellos y los demás. Fatalismo y laconismo narrativo son aquí la razón de ser y la técnica narrativa que conforman la realidad de Rulfo. Añadamos a esto la lejanía imprecisa desde la que viven y hablan como ensimismados casi todos los personajes. El hecho de que todo diálogo, en vez de ir de un yo a un tú, va siempre en realidad de un yo hacia sí mismo, convirtiéndose en un meditar hacia adentro, ajeno a las formas del cambio, es un meditar abierto. El cambio de tono va ocurriendo a medida que avanza la historia y la noche. Muy pocas precisiones va intercalando Rulfo a lo largo del diálogo lacónico del viejo y el joven. Solo ha mencionado de paso que una luna, como una llamarada redonda, venía saliendo de la tierra, o que temblaba el herido allá arriba, o cómo la luna le daba en la cara, descolorida, exangüe, o que Ignacio hablaba cada vez menos. En la tercera página ya no habrá en rigor diálogo. El hijo rogará: pájame, padre. El padre contestará: ¿te sientes mal? La respuesta será sí. Y ya hasta el final de la página, el hijo no dirá más que 5 palabras. Pájame, quiero acostarme un rato. Y entonces comienza el doloroso, el terrible discurso del viejo. Ya no es el que habla un padre agobiado por la fatiga y atento al sufrimiento del hijo. Cambia radicalmente de tono. Una indignación de patriarca lo acomete. Abandona el tú familiar y usa el usted. De padre el viejo se convierte en juez. Sus palabras asumen, pese a la sencillez del habla campesina, una alta majestad trágica. Todo esto, lo que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. A medida que las recriminaciones se desarrollan, la relación entre padre e hijo cambia de tono emocional, cambio que se percibe a través del uso del usted que aleja y de tú que acerca
y hace variar las distancias afectivas entre ambos. No se limita Rulfo a los modos tradicionales de narrar del mismo modo que no permanece dentro de los rígidos límites del realismo costumbrista. Sabe aprovechar todos los recursos narrativos que la gran evolución de la narrativa contemporánea pone en sus manos y los utiliza de modo natural, sin rebuscamientos afectados, poniendo siempre la técnica del texto al servicio de la emocionada expresión humana. Aunque usa constantemente retrocesos en el tiempo y monólogo interior, alcanza la objetividad grande del testimonio. Y aquí cito un fragmento de una entrevista que le hace Luis Arr para su famoso libro Los Nuestros a Juan Rulfo. Lo que no quería era hablar como un libro escrito. Quería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla. Es una de las características del estilo de Rulfo. El constante empleo de giros coloquiales y palabras populares del que depende más que de ningún otro elemento la efectividad de esos textos como unidades significativas, de tracito, de retacado, de rengaré, entre otras expresiones. No lo convierte, sin embargo, en obras regionalistas, sino que se mantienen en un plano esencialmente poético, sin dejar por ello de ser realistas. Prosa artística que produce una impresión de sencillez y brevedad, a la que constituyen también la escasez de adjetivos, la relativa independencia de oraciones unas tras de otras y la frecuencia del diminutivo característico del lenguaje popular. Voces que se desvían de la norma culta y logran, con un meticuloso proceso de selección y depuración lingüística, un acercamiento al tono de la lengua popular mexicana. Varios aspectos esenciales se destacan entonces en su técnica narrativa. El contrapunto entre el narrador omnisciente y el personaje narrador. Eso cuando se hablan entre ellos los personajes, cuando habla el monólogo interior, en fin, y cuando se describe la luna, el avance de la noche. La extraordinaria rapidez y concisión de cada relato. No hay momentos muertos en este relato. Cada palabra, cada frase está puesta con exacta precisión y no sobra ni falta. La autenticidad del lenguaje que emplea es escribir como se habla, al que hicimos referencia. La ambigüedad. Cuando el viejo siente que el hijo afloja la presión de las piernas y la cabeza se sacudía como si sollozara, al tiempo que gruesas gotas, como si fueran lágrimas, le mojaban el cabello, uno se pregunta, ¿eran de lágrimas o eran de sangre? El cuento termina con una pregunta y con un reproche final de infinita amargura. ¿Se ha desmayado Ignacio? ¿Ha muerto de sus heridas? Muy consecuente con su técnica ambigua de narrar, Rulfo no nos va a aclarar nunca si hubo sollozos o no, si murió o solo se desmayó. Las ambigüedades en Rulfo son potenciadoras de sentido, movilizadoras de la curiosidad del lector y así hacerlo participar más activamente. Esa penumbrosidad de la ambigüedad hace más poderosas las emociones y las imágenes. Y también las muchas repeticiones a lo largo del cuento. Tú que vas allá arriba, Ignacio, no se ve nada, bájame, padre, te digo que no veo bien, ese no puede ser mi hijo, tengo sed, y otras frases repetidas con variaciones. Las repeticiones son utilizadas para enfatizar acontecimientos, los estados de ánimo, así como resaltar ciertas molestias y deseos de los personajes, y también refuerzan la idea de la inutilidad de hablar al restarle fluidez al diálogo. Pero me encontré también, releyendo un poco los cuentos, si me permiten, también recurre a estas repeticiones buscando potenciar esos efectos de sentido entre un cuento y otro, cómo repite ciertas descripciones, ciertas situaciones y hasta incluso
bueno, ya lo dije, ciertas situaciones. Por ejemplo, en este No han dado la tierra, de esos 4 amigos que vagan a la búsqueda de la tierra prometida por el Estado y resulta que se encuentran con que les han dado un desierto. Y escuchen este comienzo nada más y la relación de pronto que tiene con ese avance del padre cargando al hijo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. El final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Realmente es precioso, ¿no? Y cómo a nosotros nos permite cada uno de los cuentos de Juan Rulfo prácticamente están perfectamente engarzados entre sí, no solamente formalmente, ¿no? Sino en el sentido y la idea que busca transmitir de las penurias de estos campesinos que han sido arrojados al país de nunca jamás, por decirlo. No sé si es muy apropiada mi comparación, pero creería que el país de nunca jamás es un mundo feliz, ¿no? Según la versión de Peter Pan. Muy bien. Entonces estaba hablando de las repeticiones. Dice, una serie de motivos coinciden en ambos. Un hombre carga a otro a sus espaldas. Ambos forman una sola figura tambaleante. El avance de la noche coincide con el avance de la muerte, la carga del pasado. En el cuento de Rulfo, el fantasma de la madre muerta hace presente el mítico triángulo edípico que lo emparenta con la tragedia griega. Y ese es otro tema que me gustaría desarrollar a veces un poquito más, porque los cuentos de Rulfo tienen muchos puntos de contactos con temas de la tragedia griega. Si lo han leído, los que lo han leído creo que lo van a poder seguir. Incluso hay varios autores, creo que hay algunos autores que han hecho ese paralelo. La rivalidad padre-hijo es evocada desde el interior del discurso del padre, cuya voz se va imponiendo a medida que avanza la agonía del hijo. La intensidad del diálogo de no oyes ladrar los perros va creciendo porque el hijo casi no responde. El diálogo del viejo se va transformando en monólogo ante ese representante mudo del pasado. Aquí Rulfo exaspera una característica de su estilo. El mundo interior del hablante es reconstruido a partir del objetivismo lacónico de sus palabras. El lector recibe la información estrictamente necesaria, en este caso en forma de lamentación o reproche, y con ella percibe la tensión interior del personaje. La lucha interior del viejo entre el amor y la repulsión, la piedad y la ira, la honradez y la deshonra exacerba el dramatismo de la escena. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Y ahora suena, implacable, en los labios jadeantes, el revivido recuerdo de una maldición. Otro tema griego, maldición que nos remite también a los griegos, por ejemplo, la que pesa sobre los descendientes de Edipo, ¿no? Que se extiende a Antígona, Creonte, etc. Porque para mí ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos del robo y matando gente. Y gente buena. Y entonces lo culpa por haber asesinado a su propio padrino y termina su sentencia con estas palabras. Desde entonces me dije, ese no puede ser mi hijo. El crescendo narrativo se puntúa por la imposibilidad del hijo de satisfacer al padre, lo que aumenta el peso del pasado. Tú que ves más arriba, Ignacio,
Dime si no oyes señal de algo. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que ves allá arriba, Ignacio. Pero al menos debías oír si ladran los perros. Haz por oír. En partes del cuento, el padre dice que ya no ve nada y que se siente sordo. Puede ser impedido por los brazos del hijo alrededor de su cabeza. También nos puede llevar a pensar que él se encuentra aislado del mundo. La tensión dilatoria se da entre la realidad externa y el mundo interno de los personajes. El carácter brutal y deshumanizado del mundo externo puede reconocerse en casi todo el cuento. Sus rasgos son la monotonía, la falta de color, la unidimensionalidad emocional del paisaje. Se parece a un desierto, tanto en el plano literal como en el metafórico. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. El paisaje desértico revela, al nivel de la percepción, el encierro emocional de los personajes. Un paisaje determinado suele convertirse en la gran figuración de un estado emocional interno. Acá hay toda una proyección expresionista, ¿no? Es decir, la subjetividad del yo que se proyecta sobre la naturaleza, ¿no? La deforma. A lo que debemos agregar la caracterización de Rulfo hace de sus personajes. Además de estar presentado en partes, estos cuerpos se caracterizan como bestias u objetos más que como seres humanos. Pies, ijares y pescuezos como si fuera un animal, cabeza como si fuera una sonaja. Y vuelvo a la comparación con el expresionismo, la deformación que el expresionismo hace de la figura de los seres humanos, en el caso de los cuadros expresionistas, de Goss, por ejemplo, y otros. La animalización y la alienación de los cuerpos enfatiza el valor o la falta del mismo, de la vida del campesino mexicano, de la época, de la vida del campesino mexicano de la época, ya que, más que seres humanos, parece que fueran bestias de carga, y esto en sentido literal en el cuento. Los personajes son seres humanos que llevan a cuestas trabajosamente su propio mundo interior, poblado de misterio, de ilusiones, de ensueños, de nostalgias. Nos muestran al hombre ante la muerte, la soledad, la persecución, la venganza, el mundo hostil. Viaje complejo y simbólico, abierto a varias interpretaciones. Viaje retrospectivo en el tiempo, el del hijo, o en el espacio, el del padre, que, proviniendo ambos de un mundo dichoso, el pasado rural, se dirigen a otro sin vida. Se da un contrapunto también. Cuando parte cargando al hijo herido, intenta salvarlo y satisfacer una promesa. Durante la caminata lucha por concretar el intento de salvar al hijo y satisfacer el deber moral. Cuando llega a Tonalla con el hijo muerto, fracasa en salvarle la vida, pero cumple con su deber moral por sobre la frustración. Una vez más, el hombre aparece realizando un desafío contra fuerzas que están más allá de su dominio. La lucha por la vida fracasa ante las fuerzas de la muerte. Una vez más también se cumple inexorablemente la ley del castigo por fuerzas superiores al hombre, castigo del hijo culpable. Otra vez los griegos. No lo puedo evitar, disculpen las asociaciones, pero tengo mucha relación con el teatro. Entonces, inevitablemente, hay muchas cosas que relaciono a veces con las tragedias griegas y también con ese gran creador del teatro moderno que es Shakespeare. Ahí, para mí, siempre digo a mis alumnos, no saben tragedias griegas, no saben Shakespeare, no van a aprender nada del teatro. Disculpen esta pequeña digresión, pero bueno, ahí es un poco una justificación mía también de por qué menciono tanto estos elementos griegos acá en esta lectura. La aparición de los personajes dobles. El padre soporta el esfuerzo físico y se empeña en la competición contra fuerzas superiores, movido por la fuerza moral de lo que siente como deber. Cumplir la promesa hecha a su mujer,
madre de su hijo. Pone el bien por sobre todas las cosas, por sobre la pobreza, el dolor y el cansancio. El hijo es el peso material y moral que hay que soportar. El padre es dador de vida, el hijo es dador de muerte. La vida es un camino fatigoso, sin llegar jamás, una eterna peregrinación. Es la memoria de un triste pasado que elimina el futuro. Es un esfuerzo inútil, es, finalmente, un andar a tientas entre tinieblas. El padre hace notar que ya no ve nada y que se siente sordo. Esto nos lleva a pensar que él se encuentra aislado del mundo, que se encuentra cegado por el hecho de ayudar a su hijo, de cumplir consigo mismo y la promesa hecha a su mujer. El momento en que llega a escuchar a los perros es cuando ya alcanzó el pueblo y tiene a su hijo, que ya ni siquiera habla, seguramente muerto, tendido frente a una casa del pueblo, momento en que ya cumplió con su tarea, cumplió con su mujer, con su deber de padre y con su conciencia, lo que lo libera y le permite conectarse con el mundo de nuevo, escuchando a los perros del pueblo. «Y tú no los oías, Ignacio», dijo. «No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza». El discurso del padre se agota ante el hijo muerto. El final del relato instaura el silencio. Silencio por mi parte. Me olvidé hacer un comentario adicional también de algunas maneras. Ustedes se habrán dado cuenta que el título «No oyes ladrar los perros» es una afirmación. Carlos Fuentes trasladó al cine este cuento con un título que decía «No oyes ladrar los perros», con signo de pregunta. Y uno dice, ¿por qué yo leyendo de vuelta y haciendo esta comparación digo, ¿por qué no oyes ladrar a los perros? Una afirmación, no una pregunta. Porque si preguntara, yo creo que le clausuro el sentido al cuento. Al ser una afirmación, se abren múltiples direcciones, interpretaciones y lecturas y permite además al lector adentrarse en ese desafío que propone Rulfo a lo largo del cuento con toda esa carga simbólica y lograr un lector activo, no pasivo. Y creo que esa afirmación potencia el significado del cuento, le da mucha mayor fuerza, mayor expresividad, por cierto, pero además de eso también, paradójicamente, lo hace más misterioso, más enigmático. Y ahí está justamente el valor de ese título como afirmación. Bueno, eso nomás quería aclarar. Muchas gracias por la invitación una vez más, Antonio. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, no sé cómo sigue, si quieren conversar un poco.